Para jugar a Destruye el Nexus y no morir en el intento, existe un factor muy importante y que marca la diferencia en las peleas entre hacer easy kill o que te hagan easy kill. Este factor son los encantamientos. Como dije en el primer capítulo de la guía de Destruye el Nexus, hoy os voy a enseñar todo lo que necesitáis saber sobre ellos y cuáles son los más útiles en las partidas. Antes de empezar, deciros que he hecho una lista para que sepáis cuáles son los encantamientos que les tenéis que dar más prioridad a la hora de encantar. Vamos a empezar. En Tier S tenemos Fortuna, Filo y Protección, completamente imprescindibles. Tier A, Eficiencia, Looting, Poder, útiles en todas las partidas si los consigues. Tier B, Fire Aspect, Knockback, Fire y Punch, buenos complementos para tus armas. Y en Tier C todos los demás encantamientos que hay en Minecraft, que por lo general son una puta mierda. En Destruye el Nexus tampoco me vengáis llorando. Ahora que sabes qué encantamientos son más importantes, te voy a pasar a explicar un poco más a fondo el trabajo de encantarte en un tiempo récord. Aquí entra en juego la clase Enchanter. Creo que es obvio que esta clase sirve para encantarse. Cuando estés usando la clase Enchanter obtendrás más experiencia de lo normal. Además, cuando tu vida se fuese a reducir a menos de 3 corazones y medio, la clase Enchanter consumirá tus niveles de experiencia como si fuesen corazones, de tal forma que te podrá ayudar en alguna situación a no perder tus movidas y también permitirá que un puto cuerito espadita de palo te baje de nivel 30 a 0 en cuestión de 10 segundos. Lo mejor que te puede pasar en tu puta vida. Pero bueno, no seamos negativos. Lo importante de esta clase es que cuando te encantas un encantamiento cualquiera, te lo puedes subir de nivel aleatoriamente. Es decir, tú puedes encantarte Filo 1 y porque tienes una flor en el culo te sale Filo 2 y te cuesta lo mismo que Filo 1, un nivel. Está de puta madre, ¿verdad? Pero Pirlo, yo no tengo el Enchanter, pues tampoco me vengas con historias, que puedes encantarte de forma normal y corriente, lo único que tardarás un poco más, pero joder, que no es para tanto. Mucha gente piensa que para conseguir un arco o una espada encantada OP necesitamos encantarla a nivel 30, que es muy costoso y que no merece la pena. Pero esa solo es una forma de conseguirlas, pero no es la única. Podéis hacer eso o hacer lo que hace la mayoría de jugadores y que no lo cuenta, que es usar los yunques. Ya os avisé en el anterior vídeo que eran algo muy importante. El que avisa no es traidor, manines. Empezamos por encantar a nivel 30. Lo primero que tenemos que hacer antes de irnos a arriesgar nuestra vida para conseguir 30 niveles es prepararnos el encantamiento que buscamos. Eso quiere decir que si vamos a la mesa de nivel 30 y no sale el encantamiento que buscamos en el nivel 30, tenemos que encantar una herramienta a nivel más bajo para que ese encantamiento cambie. Nunca te fíes en que te va a salir por suerte el encantamiento que buscas, porque lo que vas a hacer es cabrearte y cerrar el juego. Encantar usando yunques es mucho más rápido. Vamos a poner un ejemplo. Queremos sacar una espada Filo 3 y un arco Poder 3 para irnos rápido a mainrushear. Si no sabéis lo que es mainrushear, atentos a la guía porque lo explicaré en próximos vídeos. Para encantar usando yunques necesitamos obviamente tener yunques, pero también necesitamos materiales para hacer varias herramientas iguales a la que queremos encantar, en este caso espadas de hierro y arcos. Seguidamente lo que tenemos que hacer es ir a encantar todas estas espadas y arcos a nivel 1 para conseguir en todas Filo 1 o Poder 1, y seguidamente ir a juntarlos a un yunque. Si necesitamos experiencia extra, cogemos grava. Al ser niveles muy bajos se consigue muy rápido. De esta forma podremos tener Filo 3 y Poder 3 en menos de 3 minutos. Facilito y rapidito, gente. Facilito y rapidito. Si al final conseguís más tiempo, siempre podéis buscar otro tipo de encantamiento, como empuje, fire aspect, etc., para añadirle a tus armas. Para encantar la armadura es igual. Personalmente yo soy de los que encanto la armadura a nivel 1. Los manines más espabilados os preguntaréis por qué saco armas tan chetadas pero no armaduras. Pero cada cosa a su tiempo, gente. Lo explicaré más adelante en la guía. A lo que vamos. Encantamos la armadura a nivel 1, siempre buscando el encantamiento Protección 1. Si os sale Protección 2 con el Enchanter, enhorabuena, porque es lo que buscamos. Más protección por menos coste. De acuerdo, gente. Ya os he enseñado a encantar todo de forma efectiva. Ahora os voy a explicar rápidamente qué hace cada encantamiento y qué utilidades se le puede dar en Destruye el Nexus. Fortuna. Todos sabemos que conseguir diamantes es la tarea más arriesgada en Annihilation, porque solo aparecen en el centro del mapa y está plagado de hordas de niños ratón full cuero, espadita de palo en mano, que no tienen nada que perder y que se lanzan de manera kamikaze a por ti. Cuanto menos tiempo pases en ese infierno sacando diamantes, mejor. Con Fortuna los conseguirás más rápido. Te dejo un videíño de cómo usar el Fortuna por aquí arriba por si le quieres echar un vistazo. Eficiencia. Únicamente los cerebros galaxia entenderán por qué eficiencia es un buen encantamiento en Destruye el Nexus, pero os lo explicaré facilito. Ganas la partida destruyendo los nexos enemigos. Los nexos enemigos se destruyen usando un pico. Cuanto más rápido pique el pico que uses, más rápido los bajas. Así de simple, gente. Filo. Sencillito.
Cuanto más nivel de filo, más pegas. Cada nivel de filo aumenta el daño base de la espada en medio corazón. Encantamiento que marca la diferencia en las peleas. Knockback. Aumenta el empuje al golpear a los enemigos. Es un encantamiento que viene muy bien para defender, ya que puedes lanzar a los enemigos al vacío y también los puedes alejar del nexo cuando estén picándolo. No lo uséis para atacar, vas a alejar a los manines enemigos permitiéndoles subir más fácil. La easy kill más fácil de mi puta vida. Fire Aspect. Prendes fuego a los enemigos con cada hit. Muy útil contra los scouts, ya que no pueden lanzar su gancho si están en llamas. GG Scouts. Poder. Cuanto más nivel de poder, más pega el arco. Con un buen arco, los full cuero espadita de palo no deberían ser un problema porque no se te pueden acercar. Punch es lo mismo que la espada, es knockback, pero en el arco. Y Fire es el Fire Aspect, pero del arco. No tiene mucha complicación. O igual para ti sí, pero siento decirte que eres discapacitado. Juntar todos los encantamientos en un arco hace que te pegues alta picada cuando te maten y te roben tremenda chetada de arma. No lo recomiendo. Y bueno, protección, creo que es más que obvio. Hay protección contra proyectiles, protección contra explosiones, protección contra el fuego. Pues si a todo eso le quitas los complementos y dejas protección, pues dejas una protección que te protege de todo un poco. Es lo mejor. Y bueno, peña, hasta aquí el tuto de los enchants. Si creéis que me dejo algo, dejádmelo por los comentarios, aunque creo que está bastante completito. Próxima lección, el Main Rush. Suscribiros para no perderosla. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.